Imagine una noche de invierno en Washington, no en 1694, sino hoy. Un ministro de Finanzas sale de una reunión a puerta cerrada con el FMI. En su país la inflación sube, el tipo de interés de la deuda se ha disparado y la prensa pregunta si habrá recortes en pensiones y sanidad. Él no responde. Sabe que, haga lo que haga, el pago de los intereses no se toca. Al mismo tiempo, en la cocina de un piso cualquiera, una familia revisa la letra de la hipoteca. Ese mismo tipo de interés que el ministro ha prometido salvar es el que les está ahogando. Y sin embargo, si se mira el planeta en conjunto, la escena es absurda. Los gobiernos deben más de 300 billones de dólares, 3 veces el tamaño de la economía mundial. Todos deben a alguien. Todos prometen pagar intereses para siempre. Pero si todos están del lado deudor, ¿quién ocupa exactamente el lado acreedor de la mesa? La respuesta no es un villano aislado, ni una conspiración secreta, sino algo más inquietante. Un diseño institucional que convierte la deuda en la sangre del sistema y que se construyó pieza a pieza durante más de 3 siglos. Parte 1. La invención de la deuda eterna. Antes de ese diseño, el mundo funcionaba de otra manera. Los reyes pedían dinero como se piden favores, a nobles, mercaderes o banqueros concretos. Firmaban un pagaré, prometían devolver el principal con intereses y la historia tenía un final claro. O se pagaba o no se pagaba. Cuando no podían cumplir, declaraban bancarrota, confiscaban bienes, cambiaban de banquero o, en el peor de los casos, se desencadenaba una crisis política o una guerra civil. La deuda era peligrosa, pero era finita. Se cerraba el libro de cuentas, para bien o para mal, y el sistema se reiniciaba. Eso tenía una consecuencia política importante. La guerra dependía de la paciencia de los acreedores. Cuando estos dejaban de prestar, el rey no podía seguir pagando soldados, cañones y barcos. El conflicto se agotaba, no porque reinara la paz, sino porque se acababa el crédito. La falta de financiación era, de hecho, un límite material a la ambición de los estados. Ese límite se rompe a finales del siglo XVII, cuando Inglaterra se encuentra en una encrucijada. El país está en guerra con Francia, el tesoro está vacío y la reputación crediticia de la corona es pésima. Inglaterra ya ha incumplido pagos en el pasado. Los grandes comerciantes de Londres saben que prestar directamente al rey es arriesgarse a perderlo todo. Sobre la mesa hay una pregunta existencial. ¿Cómo seguir financiando un Estado que necesita más dinero del que puede recaudar y más estabilidad de la que permite el viejo sistema de préstamos personales? En ese contexto aparece William Paterson. No es un gran aristócrata ni un héroe militar, sino un comerciante escocés con fama de visionario y de fracasado. Ha intentado varias veces enriquecerse con proyectos coloniales que han terminado mal. Pero de esos fracasos trae algo que el resto no tiene: la obsesión por encontrar una forma de financiación que no dependa del humor de un solo rey, ni de la paciencia de un banquero concreto. Paterson propone a la corona un pacto radicalmente nuevo. Un grupo de mercaderes adelantará al gobierno 1,2 millones de libras, una suma gigantesca para la época, a un interés del 8% anual. Pero el corazón de la propuesta no está en el tipo de interés, sino en la estructura del compromiso. El principal nunca se devolverá. Jamás. El Estado se compromete únicamente a pagar los intereses, año tras año, financiados con impuestos. Mientras Inglaterra exista y mientras pueda recaudar, esos pagos seguirán fluyendo. Desde el punto de vista del gobierno, la jugada tiene una lógica brutal. En lugar de enfrentarse a un muro cada vez que vence un préstamo, convierte su deuda en algo parecido a una renta vitalicia a favor de los acreedores. A cambio de un flujo estable de impuestos, obtiene financiación permanente. No tiene que pensar en cerrar esa deuda. Puede concentrarse en refinanciar, ampliar, acumular. Desde el punto de vista de los mercaderes, el trato es igualmente atractivo. No compran un favor del rey, compran un derecho casi perpetuo a cobrar intereses garantizados por la ley y por el Parlamento. Si un día quieren recuperar liquidez, no necesitan exigir la devolución del principal. Pueden vender su derecho a cobrar a otro inversor. Lo que antes era una relación personal, rey-banquero, se convierte en un activo transmisible. Para gestionar este mecanismo hace falta una institución estable, algo más que el cajón de cuentas de la tesorería. Ahí entra la segunda parte de la idea de Paterson, la creación de un banco con carta real, el Bank of England. En la práctica se construye una criatura híbrida que hoy resulta familiar pero entonces era revolucionaria. Una entidad privada con privilegios públicos, encargada de recibir el oro de los prestamistas,
prestarlo al Estado y asegurarse de que los intereses llegan puntualmente a los tenedores de esa deuda. Aquí se produce el segundo giro silencioso que cambiará la historia económica. El Estado otorga al nuevo banco el derecho a emitir billetes, es decir, a crear instrumentos de pago que representan una parte de esa deuda pública. Los pagarés del gobierno dejan de ser simples registros contables y empiezan a funcionar como dinero circulante. Cuanto más debe el Estado, más billetes puede emitir el banco. Y cuanto más billetes emite, más fácil es que esa deuda se compre, se venda y se use para todo tipo de transacciones. En términos conceptuales, lo que se ha hecho es algo muy simple de describir y muy profundo en sus consecuencias. Se ha soldado la deuda del Estado al sistema monetario. El dinero deja de ser solo metal acuñado y pasa a ser, cada vez más, una promesa de pago respaldada por los impuestos futuros. Dicho de otro modo, una parte creciente del dinero que circula lleva, como sombra, una obligación de pago de intereses por parte de los contribuyentes. En pantalla, mientras se explica este mecanismo, pueden verse dos imágenes contrapuestas. A un lado, el viejo modelo, un rey en un despacho oscuro, firmando un pergamino con un banquero florentino. Si no paga, ese papel termina quemado junto con su reputación. Al otro lado, el nuevo mundo, una imprenta del Bank of England escupiendo billetes y esos billetes pasando de mano en mano en los mercados de Londres. Es la visualización de una idea abstracta. La deuda deja de ser un callejón que se cierra y se convierte en una autopista de varios carriles por la que todo el sistema decide circular. El éxito del experimento inglés no es inmediato, pero sí constante. La capacidad de financiar guerras sin necesidad de cerrar la deuda original da a Inglaterra una ventaja estratégica evidente frente a potencias que todavía dependen de préstamos más tradicionales. El país puede sostener conflictos largos, financiar flotas, construir infraestructuras y, sobre todo, generar confianza en que sus obligaciones serán servidas, aunque nunca se extingan. A ojos de los inversores europeos, la deuda británica se convierte en un refugio. En unas pocas décadas, la idea se contagia. Otros estados europeos comienzan a emitir deuda de forma más sistemática, a crear sus propias instituciones cuasi públicas de crédito, a imitar, con matices, el modelo inglés. No se trata solo de copiar un mecanismo técnico. Se trata de adoptar una filosofía. La deuda pública ya no es una anomalía temporal, sino un componente estructural del Estado moderno. Un país serio no es el que no debe nada, sino el que puede endeudarse siempre y seguir pagando intereses. Al otro lado del Atlántico, esta lógica cruzará el océano con la independencia de Estados Unidos. El nuevo país nace con deudas de guerra, con estados individuales que han pedido dinero por su cuenta y con una organización financiera todavía fragmentaria. Cuando Alexander Hamilton, primer secretario del Tesoro, diseña el sistema financiero estadounidense, mira deliberadamente hacia Londres. Entiende que, si la joven república quiere ser tomada en serio, debe hacer algo más que proclamar su soberanía política. Tiene que construir una reputación como deudor fiable y permanente. Así, el modelo de Paterson y de la Bank of England se reinterpreta en clave americana. El gobierno federal asume las deudas de los estados, crea un mercado de bonos negociables y establece un marco institucional que permite algo muy parecido a lo que ya funcionaba en Londres: deuda consolidada, intereses pagados con impuestos federales y títulos que se compran y venden en los mercados emergentes de Filadelfia y Nueva York. De facto, la nueva república entra en el club de los estados que han decidido que su solvencia no consiste en pagar y terminar, sino en poder renovar y ampliar su deuda indefinidamente. Para el ciudadano medio, nada de esto es visible. Lo que percibe es que hay moneda, que el comercio se expande y que el Estado crece. Pero por debajo de la superficie, la arquitectura ha cambiado para siempre. La deuda ya no es una enfermedad pasajera que se cura con pago o con quiebra. Es el sistema circulatorio del Estado moderno. Bombea recursos desde los contribuyentes hacia quienes poseen los títulos, y lo hace año tras año, generación tras generación. Queda, sin embargo, un último paso para que esta máquina se convierta en una trampa verdaderamente global. Todavía estamos en un mundo donde la mayor parte de la deuda soberana se negocia dentro de cada país o entre un puñado de grandes banqueros. Falta quien transforme esa innovación nacional en un negocio transnacional, capaz de conectar Londres, París, Viena y Nápoles en una sola red financiera. Falta alguien que convierta la deuda eterna de un Estado en un producto que todos los demás estados, bancos y rentistas del continente no puedan dejar de utilizar. Ese papel lo asumirá
En el siglo XIX, una familia que entenderá mejor que nadie el valor de la información, de la velocidad y de la interconexión, los Rothschild. Pero esa ya es la siguiente etapa de la historia. Aquí, en el momento en que el dinero empieza a ser inseparable de la deuda pública, la trampa está diseñada en su forma más pura. Un Estado que nunca liquida su obligación, unos contribuyentes que heredan el pago de intereses y un sistema monetario que se construye sobre promesas que por definición no están pensadas para morir. Parte 2. Cómo los banqueros blindaron el sistema. Cuando dejamos la historia en la parte anterior, la máquina ya estaba en marcha. Estados capaces de endeudarse sin fecha de cierre, bancos centrales primitivos que convertían esos compromisos en dinero y contribuyentes que, sin saberlo, empezaban a financiar una deuda que no se pensaba saldar nunca. Pero, de momento, todo esto seguía siendo un fenómeno relativamente nacional. La deuda inglesa era asunto de Inglaterra, la deuda francesa de Francia, la americana de Estados Unidos. Si un país decidía impagar, el daño era grave pero acotado. Lo que todavía no existía era algo que hoy damos por hecho: un mercado global de deuda soberana. Un espacio en el que los bonos de un Estado circulan por todo el continente, sirven de colateral para otros préstamos y acaban en las carteras de fondos y bancos muy lejos del país que los emitió. Transformar la deuda en un producto verdaderamente internacional, capaz de entrelazar los destinos de medio planeta, iba a ser el trabajo de una familia que entendió el siglo XIX como pocos, los Rothschild. Imaginé Europa hacia 1810. Las fronteras se mueven al ritmo de las guerras napoleónicas, los ejércitos cruzan el continente y los estados necesitan cantidades de dinero cada vez mayores, no solo para luchar, sino para reconstruir lo destruido. Las rutas comerciales se interrumpen, las monedas se devalúan, los gobiernos cambian. En ese entorno de incertidumbre, controlar la información y el flujo de capital no es un detalle, es poder en estado puro. Mayer Amschel Rothschild, el patriarca, había empezado como cambista en Frankfurt. Su talento no fue solo acumular riqueza, sino algo más estratégico: colocar a sus 5 hijos al frente de casas bancarias coordinadas en 5 ciudades clave: Londres, París, Viena, Nápoles y la propia Frankfurt, y conseguir que esa red actuara como una sola entidad. En un mundo sin Internet, sin Bloomberg y sin Swift, disponer de mensajeros, códigos y contabilidad integrada entre 5 plazas financieras era, en la práctica, tener un sistema operativo propio del capitalismo europeo. Nathan Rothschild, instalado en Londres, será la cara más conocida de esa red. No se limita a hacer préstamos directos a gobiernos. Comprende que la verdadera oportunidad no está en ser un acreedor aislado, sino en convertirse en intermediario imprescindible entre los estados emisores de deuda y los inversores que buscan rentas seguras. Su contribución no es solo financiera, es industrial. Toma la deuda soberana, la empaqueta en bonos estandarizados, la distribuye en serie y crea un mercado secundario líquido donde esos títulos se compran y venden a diario. En pantalla, mientras se explica esto, podemos ver el contraste con el modelo anterior. Antes, un rey pedía, un banquero prestaba, se firmaba un acuerdo más o menos personalizado. Ahora, en una sala de Londres, se imprimen cientos de bonos prácticamente idénticos, con cupones, vencimientos y tipos de interés claros, listos para ser enviados a aseguradoras en Ámsterdam, bancos en Hamburgo o rentistas en Viena. La deuda deja de ser un favor a la corona y se convierte en un producto de inversión masiva. El episodio más citado, y a la vez rodeado de leyenda, es el de Waterloo. Más allá de los detalles exactos, lo esencial para nuestra historia es la asimetría de información. La red de correos de los Rothschild les permite saber antes que nadie en Londres que Napoleón ha sido derrotado. Durante unas horas, poseen un conocimiento que el resto del mercado aún no tiene, y lo explotan. Primero provocan pánico vendiendo bonos británicos, dejan que cunda la idea de una posible derrota y que los precios caigan, y después compran en masa a precios hundidos cuando el mercado entra en pánico. Al día siguiente, cuando la noticia oficial de la victoria llega a la ciudad, el valor de esos bonos se dispara. Más allá de la anécdota, la lección es clara. Quien controla la información y la distribución, controla el precio de la deuda. Y quien controla el precio de la deuda, controla el margen de maniobra de los estados. A partir de ese momento, la familia Rothschild se convierte en el interlocutor casi obligado de los gobiernos europeos que necesitan financiar guerras, obras públicas o rescates. No porque sean los únicos con dinero, sino porque son los únicos con una red capaz de colocar tantos bonos, tan rápido en tantos sitios. Aquí se introduce el siguiente candado del sistema. Antes, si un rey no pagaba,
se dañaba la relación con un grupo concreto de acreedores. Era una ruptura grave, pero delimitada. Después de la industrialización de la deuda, un impago ya no significa defraudar a un banquero concreto, sino desencadenar una reacción en cadena en decenas de bancos, fondos y patrimonios que se sostienen sobre esos bonos. Un título emitido por el Estado A puede estar en manos de un banco del país B, que lo ha entregado como colateral a un tercero en el país C. De repente, la deuda de un gobierno deja de ser un asunto interno y pasa a ser un pilar sobre el que se apoyan multitud de balances ajenos. Narrativamente podemos mostrarlo como una especie de tela de araña superpuesta sobre el mapa de Europa. Cada nuevo bono emitido añade un hilo. Cada transacción desplaza ese hilo de un nodo a otro. En ese contexto, la idea de hacer default deja de ser una decisión puramente soberana. Si un país decide no pagar, no está castigando solo a un puñado de acreedores ricos. Está poniendo en riesgo pensiones, depósitos y cadenas de crédito en otros países. La deuda soberana se vuelve demasiado conectada para caer. Este es el legado de los Rothschild. No inventan la deuda, ni la convierten en eterna. Eso ya lo han hecho Patterson y los arquitectos del Banco Estado. Pero la hacen global y la entrelazan hasta el punto de que salir del juego amenaza al propio tablero. El mensaje implícito para los gobiernos es sencillo. Puedes negociar tipos, plazos, condiciones, pero lo que ya no puedes hacer, sin provocar un terremoto, es salirte del sistema de bonos. Estás dentro, y el coste de escapar aumenta con cada emisión. Mientras Europa vive esa transformación, al otro lado del Atlántico, Estados Unidos avanza por su propio camino. El país crece, industrializa su economía, atrae inmigrantes y capital, pero su sistema financiero sigue siendo fragmentado y vulnerable. Los bancos son en su mayoría instituciones locales. El dinero se mueve con dificultad, y la oferta monetaria depende en gran medida del oro y de decisiones dispersas. No existe todavía un mecanismo centralizado capaz de actuar como prestamista de última instancia ni de coordinar la respuesta a una crisis de liquidez. Todo esto estalla en 1907, en lo que la historia recordará como el pánico de 1907. Una burbuja especulativa, rumores sobre insolvencias y la ausencia de un banco central provocan una crisis de confianza. Los depositantes corren a retirar su dinero, algunas entidades cierran, el mercado interbancario se congela. Lo que hoy llamaríamos efecto dominó empieza a producirse a cámara rápida. En ese vacío institucional aparece la figura de J.P. Morgan. No es un funcionario público, sino el banquero privado más poderoso de Estados Unidos. Cuando la situación amenaza con un colapso generalizado, convoca a los principales banqueros en su biblioteca, literalmente cierra las puertas y les plantea una disyuntiva forzada. O ponen su propio dinero para rescatar a las instituciones más débiles, o el sistema bancario entero puede venirse abajo arrastrando sus propias fortunas. Esa combinación de presión, miedo y cálculo frío funciona. Se organizan líneas de crédito de emergencia, se sostienen bancos clave, y la crisis se contiene. Lo que para el gran público es una historia de héroe capitalista que salva Wall Street, se convierte para la élite financiera en una evidencia incómoda. El sistema es demasiado grande para depender del carisma o la voluntad de un solo banquero privado. Hace falta una institución que haga de Morgan, pero de forma permanente y con apariencia de legitimidad pública. Nace así la idea de un banco central moderno estadounidense. El problema es político. La memoria histórica recuerda que Estados Unidos ya tuvo dos bancos centrales, el First Bank y el Second Bank of the United States, ambos muy polémicos y finalmente desmantelados bajo la presión populista. La desconfianza hacia una banca central, percibida como instrumento de las élites, es profunda. Por eso, cuando los grandes banqueros y senadores se plantean cómo diseñar un nuevo sistema, saben que no pueden presentarlo abiertamente como lo que es, una arquitectura destinada a estabilizar el crédito y a blindar el papel de los bancos en ese proceso. La escena clave se produce en 1910, en la isla de Jekyll, en la costa de Georgia. Varios representantes de la alta banca de Nueva York y figuras políticas influyentes viajan hasta allí en un ambiente de secreto. Usan nombres falsos, viajan en vagones privados, evitan ser vistos juntos. No es una anécdota pintoresca, es un dato revelador. Entienden que si la opinión pública supiera que son ellos quienes redactan el esqueleto de la futura autoridad monetaria, el proyecto nacería muerto. En esa reunión se diseña, a puerta cerrada, la arquitectura básica de lo que será la Reserva Federal. La idea central es tan sencilla como sofisticada: crear un sistema que parezca descentralizado, público y equilibrado, pero que en su funcionamiento cotidiano otorgue un peso determinante a los bancos privados.
Por eso no se habla de Banco Central de Estados Unidos, sino de Sistema de la Reserva Federal. 12 bancos regionales, con sedes repartidas por el país, formalmente supervisados por un Consejo de Gobernadores nombrado por el presidente. Sobre el papel, la estructura es plural y federal. En la práctica, sin embargo, los bancos miembros, es decir, las propias entidades privadas, poseen participaciones en los bancos regionales de la Reserva Federal y eligen a parte de sus directivos. La sucursal más importante, la Reserva Federal de Nueva York, queda estrechamente vinculada a las grandes casas de inversión de Wall Street. Y lo más decisivo, se otorga al sistema la capacidad de crear dinero para comprar deuda pública del gobierno federal. Para entender la magnitud de este cambio, conviene traducirlo a términos muy simples. Antes, el límite de la deuda pública estaba, en la práctica, en la capacidad de los bancos privados y los inversores para absorber nuevos bonos. Si no había apetito de mercado, el Tesoro se encontraba con una pared. Después de la creación de la Reserva Federal, el Tesoro emite un bono y sabe que, en última instancia, hay un comprador dispuesto a aceptarlo. El propio Banco Central, que puede pagarlo, creando dinero nuevo mediante simples anotaciones contables. Dicho de otro modo, la deuda deja de estar restringida por el ahorro previo. El gobierno ya no depende solo de que existan suficientes ahorradores dispuestos a prestarle. Depende también de una institución que, por diseño, puede convertir sus promesas futuras en dinero presente. Es la extensión lógica del modelo de Patterson, pero a una escala incomparablemente mayor. Mientras se explica este mecanismo, se puede proponer una metáfora visual sencilla. Imaginar la economía como un edificio. En la planta baja están las familias y las empresas, pidiendo préstamos y pagando intereses. En la primera planta, los bancos comerciales que conceden esos préstamos. Y en la azotea, invisible desde la calle, una oficina donde la Reserva Federal puede, cuando lo considera necesario, crear dinero para comprar deuda del Estado. Cada vez que lo hace, sube un poco el nivel de la estructura. Hay más dinero, pero también más deuda sostenida por ese nuevo dinero. La consecuencia de este diseño es clara. La demanda de bonos del Tesoro se vuelve potencialmente ilimitada. En tiempos de calma, la compran bancos, fondos de pensiones y ciudadanos convencidos de que son el activo más seguro posible. En tiempos de estrés, la Reserva Federal interviene, compra más, estabiliza precios, garantiza liquidez, el círculo se cierra. El Estado puede endeudarse sin un horizonte real de amortización total, porque siempre habrá una entidad de último recurso dispuesta a transformar deuda en dinero. Si en la parte anterior Patterson hacía la deuda eterna y Rothschild la volvía global, aquí Morgan y sus contemporáneos dotan al sistema de un corazón monetario capaz de bombear crédito casi sin límites. De este modo, la deuda deja de ser solo una herramienta fiscal o militar y pasa a ser el soporte básico sobre el que se construye el dinero moderno. Cuanta más deuda pública existe, más ancho es el cauce por el que fluye la liquidez del sistema financiero. Sin embargo, todavía falta el último giro, el que convierte esta arquitectura en una trampa explícitamente inescapable para países que no emiten la moneda de reserva mundial. Eso ocurrirá a finales del siglo XX, cuando otro banquero central, Paul Volcker, utilice el poder de los tipos de interés para resolver una crisis de inflación interna en Estados Unidos, y al hacerlo dispare la bomba de relojería de la deuda en gran parte del mundo en desarrollo. Esa será la historia de la tercera parte. Cómo la combinación de dólar fuerte, FMI y refinanciaciones eternas consolida una situación en la que la deuda ya no es solo permanente y global, sino además impagable sin destruir el propio sistema. Antes de entrar en la última pieza de la trampa, haz una cosa. Si hasta aquí sientes que, por primera vez, alguien te está enseñando el plano completo, quién diseñó el sistema, quién lo blinda y quién paga la factura, suscríbete a Finark y deja tu like ahora. No es un gesto decorativo, es lo que decide si este tipo de análisis lo ves tú o se queda enterrado bajo clips de 30 segundos. Porque lo que viene a continuación ya no va de banqueros del siglo XIX ni de reuniones secretas. Va de países endeudados hasta el cuello, de hospitales que recortan, de hipotecas que se disparan y, en última instancia, de tu propio margen de libertad dentro de esta arquitectura de deuda. Parte 3. La trampa final. Del shock Volcker a los 315 billones impagables. Llegamos a los años 70, cuando la máquina construida durante 3 siglos empieza a vibrar peligrosamente. La posguerra había sido una época de crecimiento sostenido bajo un acuerdo tácito, el sistema de Bretton Woods. Las monedas estaban vinculadas al dólar y el dólar al oro. La deuda pública existía
pero flotaba sobre una referencia física, una onza de metal almacenada en Fort Knox. Esa ancla, sin embargo, tenía un límite. Estados Unidos se endeudaba para financiar guerras, programas sociales y expansión global, mientras el resto del mundo acumulaba dólares y empezaba a dudar de que hubiera suficiente oro para respaldarlos. En 1971, el presidente Nixon corta el vínculo. Suspende la convertibilidad del dólar en oro. A partir de ese momento, la moneda de reserva mundial deja de ser un recibo por un metal escaso y se convierte abiertamente en lo que el sistema de Patterson y Morgan había preparado: una promesa del Estado estadounidense respaldada por su capacidad fiscal, su poder militar y su banco central. Desde entonces, el dinero internacional es, sin intermediarios, deuda del gobierno de Estados Unidos. Para sostener la demanda de ese nuevo dólar puro crédito, se teje otra pieza clave: el sistema del petrodólar. A través de acuerdos silenciosos con Arabia Saudí y otros productores, el petróleo, la sangre energética del planeta, se denomina casi exclusivamente en dólares. Los países que necesitan energía deben conseguir dólares, y muchos de esos dólares, una vez cobrados por los exportadores de crudo, se reciclan en deuda estadounidense, bonos del Tesoro, activos financieros, depósitos en bancos de Nueva York y Londres. Energía, moneda y deuda quedan atadas en un mismo nudo. Sobre este fondo se desata la tormenta de la década de 1970. Crisis del petróleo, inflación descontrolada, erosión de la confianza en la moneda. Estados Unidos vive tasas de inflación de 2 dígitos, y la sensación de que el dólar puede dejar de ser un activo fiable se extiende. El edificio construido con tanta ingeniería financiera corre el riesgo de tambalearse. Hace falta alguien dispuesto a tomar decisiones dolorosas. Ese hombre será Paul Volcker, presidente de la Reserva Federal entre 1979 y 1987. Volcker entiende que el problema ya no es solo económico, sino de credibilidad. Si el mundo deja de creer que el dólar mantendrá su valor, el pilar de toda la arquitectura global de deuda se resquebraja. Su respuesta es brutalmente simple: encarecer el precio del dinero hasta romper la espiral inflacionaria, cueste lo que cueste. Entre 1979 y 1981, la Reserva Federal eleva el tipo de interés de referencia desde niveles en torno al 11% hasta cerca del 20%, el nivel más alto de la historia moderna estadounidense. En términos domésticos, eso significa recesión, paro, cierres empresariales. En términos globales, significa algo más devastador: una bomba de relojería sobre los países endeudados en dólares. Durante los años 70, muchos estados de América Latina, África y otras regiones se habían financiado en la moneda estadounidense, aprovechando tipos bajos y abundancia de crédito. Esos préstamos tenían tipos variables o necesitaban ser renovados periódicamente. De pronto, el coste de refinanciarlos se dispara. México debe alrededor de 80.000 millones de dólares. Brasil, 60.000. Argentina, 40.000. Estas cifras no son abstracciones. Detrás de ellas hay carreteras, presas, redes eléctricas, hospitales construidos con dinero prestado. Cuando los tipos de interés triplican, el pago anual de intereses absorbe una parte creciente de las exportaciones. Llega un momento en que las cuentas ya no cierran. Incluso si el país destina toda su capacidad de generar divisas a pagar, no alcanza. En agosto de 1982, México anuncia que no puede seguir cumpliendo sus compromisos en los términos pactados. Técnicamente es un default. En otro sistema, la historia terminaría aquí con una bancarrota, pérdidas para los acreedores y renegociación radical. Pero en el sistema de deuda entrelazada que han construido Rothschild, Morgan y la Reserva Federal, dejar caer a México significa otra cosa: dejar caer a los grandes bancos estadounidenses que le prestaron el dinero. Citibank, Chase, Bank of America acumulan activos que, si se reconocen como impagables, pueden ponerlos al borde de la insolvencia. Paul Volcker y las instituciones internacionales tienen que elegir: o permiten que el impago haga su trabajo limpiando el sistema a costa de un colapso bancario y social, o encuentran una forma de mantener los pagos de intereses vivos aunque el deudor esté de facto quebrado. Optan por lo segundo, y aquí entra en escena el Fondo Monetario Internacional. El FMI se presenta como médico, acude al país enfermo, diagnostica el problema, exceso de deuda, desequilibrios fiscales, ineficiencias, y ofrece un tratamiento: nuevos préstamos para cubrir los vencimientos inmediatos, a cambio de un programa de ajuste estructural. En la práctica, esto significa recortes de gasto público, privatización de empresas estatales, apertura de mercados a capital extranjero, devaluaciones de la moneda y reformas legales que priorizan el pago de la deuda sobre otras necesidades.
Los nuevos créditos no eliminan la carga, solo la reordenan. La deuda deja de ser impagable hoy para ser pagadera en teoría mañana, pero su volumen no disminuye. Se alarga en el tiempo, se reetiqueta, se ata a nuevas condiciones. A nivel humano, esto se traduce en algo muy concreto. Un gobierno recorta presupuestos de sanidad y educación para liberar recursos destinados al servicio de la deuda. Un hospital retrasa la compra de equipamiento. Una escuela aumenta el número de alumnos por aula. Un programa de alimentación infantil se reduce. Todo para que, cada trimestre, el país pueda seguir transfiriendo dólares a sus acreedores, que a su vez pagan dividendos, bonus y rentas a quienes poseen esos títulos en Nueva York, Londres o Zúrich. Esta es la innovación de Volcker y de la era del FMI. Cuando la deuda se muestra claramente impagable, la solución ya no es admitir la quiebra y repartir pérdidas, sino institucionalizar la refinanciación eterna. No se perdona, se reestructura. No se limpia el sistema, se estabiliza. Y a cambio de esa ayuda, se exigen cambios profundos en la política económica del país deudor, que pierde una parte sustancial de su soberanía de facto. Lo que empezó siendo una herramienta para financiar guerras, se ha convertido, así, en un mecanismo de control estructural. Los países atrapados en esta dinámica saben que un incumplimiento abierto les cerraría el acceso a los mercados, provocaría fuga de capitales y desestabilización interna. La amenaza no tiene por qué hacerse explícita, está incorporada en el diseño. Por eso, una y otra vez, aceptan nuevos paquetes del FMI, nuevas condiciones, nuevos plazos. La deuda no se paga, se gestiona y, sobre todo, se mantiene viva. Si levantamos la vista de estos casos concretos y miramos el mapa global actual, el patrón se ve con claridad. Estados Unidos acumula en torno a 38 billones de dólares de deuda pública. Japón, unos 9 billones. Europa, otros tantos distribuidos entre estados y un nivel supranacional. China arrastra un complejo entramado de deuda interna y externa. En los países desarrollados, gran parte de esa deuda está en manos de fondos de pensiones, aseguradoras, bancos y, en el caso estadounidense y europeo, de los propios bancos centrales. En los emergentes, se reparte entre acreedores privados, organismos internacionales y, cada vez más, nuevos actores como China. ¿Quién cobra, en última instancia, los intereses? Principalmente instituciones financieras y grandes gestoras de activos que administran el ahorro del mundo rico. Fondos que invierten las pensiones de millones de personas, sí, pero también empresas cuyo modelo de negocio consiste en cobrar comisiones por colocar ese ahorro en deuda soberana y corporativa. Lo que el contribuyente percibe cada año como pago de intereses de la deuda es, desde el lado del acreedor, un flujo relativamente estable de rentas. Aquí se revela la trampa matemática de la que hablábamos al inicio. En un sistema en el que la mayor parte del dinero se crea como deuda, cuando los bancos prestan, cuando los gobiernos emiten bonos que compran el sector privado o los bancos centrales, amortizar masivamente esa deuda sin sustituirla por nueva implicaría hacer desaparecer el propio dinero. Si, de la noche a la mañana, Estados Unidos decidiera pagar íntegramente sus 38 billones de dólares de deuda, tendría que retirar del sistema el equivalente de todo ese pasivo. El resultado sería una contracción brutal de la oferta monetaria, deflación, quiebras en cadena, paro masivo. Por eso, cuando se habla de pagar la deuda en sentido literal, casi siempre se está apelando a una ficción política más que a una posibilidad técnica. Lo que ocurre en la práctica es otra cosa. El Tesoro vence un bono, emite otro. El Banco Central recompra, refinancia, rola vencimientos. La deuda cambia de manos, de forma y de vencimiento, pero rara vez disminuye de manera sostenida en términos reales. Lo que sí es constante es el flujo de intereses. Año tras año, una parte de la riqueza producida se desviará hacia quienes poseen esos títulos. En este punto la pregunta deja de ser ¿cuánto debemos?, para convertirse en ¿a quién pagamos por seguir jugando? La respuesta es incómoda. Una parte de esas rentas va a financiar pensiones legítimas, ahorros acumulados, fondos de retiro. Pero otra parte significativa alimenta la concentración de poder financiero en unas pocas entidades enormes que gestionan decenas de billones bajo mandato. Estas entidades no han conspirado en secreto para crear el sistema, pero se han convertido en sus beneficiarios estructurales. Viven de que la deuda nunca se extinga. ¿Existe salida? La verdad incómoda es que no hay botón mágico de reset sin coste. Cualquier salida real, grandes quitas, inflación deliberada, defaults masivos o un cambio de orden monetario, no es un truco técnico, es una redistribución brutal de poder y de pérdidas. Significa decidir, con nombres y apellidos,
quién deja de cobrar, quién ve evaporarse sus ahorros, qué países pierden influencia y qué generaciones pagan la factura del ajuste. Por eso nadie se atreve a tocar la estructura, no porque sea perfecta, sino porque deshacerla implica asumir conflictos que hoy casi ningún gobierno quiere enfrentar. Mientras tanto, la partida sigue. Los intereses se pagan, los vencimientos se refinancian, las cifras baten récords y las vidas se adaptan en silencio. La hipoteca que se alarga, el hospital que recorta, el impuesto que sube para garantizar la sostenibilidad. La trampa de la deuda funciona precisamente porque parece paisaje, familiar, rutinaria, inevitable. Pero no lo es una construcción histórica concreta, con autores, fechas y mecanismos identificables. Y todo lo que se construye puede, al menos en teoría, rediseñarse. Ese es el punto en el que entras tú. Ahora sabes que la pregunta importante no es cuánto debemos, sino quién cobra, cómo y a cambio de qué renuncias colectivas. Si quieres seguir tirando de ese hilo, entender cómo se financian los estados, qué escenarios de ruptura son plausibles, cómo te afecta a ti cada movimiento de tipos o cada rescate, este es el propósito de FinArch: diseccionar la arquitectura financiera en la que vivimos, sin eslóganes, sin conspiranoia barata y sin anestesia. Así que, si este vídeo te ha ayudado a ver la deuda con otros ojos, suscríbete a FinArch, deja un like y comparte este contenido con alguien que aún piense que la deuda pública es solo un número. Cuantos más seamos entendiendo el plano, menos fácil será que nos sigan cobrando alquiler por vivir en una casa que, al fin y al cabo, estamos construyendo nosotros.